Bueno, buenos días. Estoy grabando esto en una mañana. Mi nombre es Flavio Romano, soy pediatra, vivo aquí en Esquel. Eh, Ustedes podrán preguntarse qué tiene que hacer un pediatra o qué tiene que ver la pediatría con la soberanía alimentaria. Bueno, mi objeto es tratar de transmitirles que sí tiene que ver y que se comprenda por qué. Y por supuesto, como es mi ámbito, para mí es lo más importante y casi el fundamento de todo. Lo que digo puede sonar exagerado, pero no crean que están así. Un primer concepto que quiero compartir, que no es invención mía, sino que de algunos antropólogos y sociólogos, es que toda actividad humana, todo lo que el ser humano hace, es con el objeto de criar a sus hijos e hijas e hijes. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene un fundamento biológico y evolutivo. No es una declaración simplemente abstracta. Significa que toda especie viviente como objeto primario tiene el de perdurar en el tiempo. Desde las bacterias en adelante, una función vital básica es la reproducción, para dejar una generación que superviva la previa y así seguir en una cadena, digamos, no infinita, porque en algún momento las especies se truncan por distintos motivos, pero bueno, lo más larga posible la cadena de la vida. Ningún ser viviente que se conozca es infinito, es inmortal. La muerte de las células, la muerte de los seres vivos es también una constante de la vida, desde las bacterias pasando por todos los demás. Nosotros no escapamos a esta regla o ley de la vida, que es que nacemos, crecemos, hacemos muchas cosas, entre ellas una que es la principal, es dejar una generación siguiente, para cuando no estemos, esa generación siga a su vez dejando otra generación. Ahora, el concepto es más amplio todavía. No es una idea de perdurabilidad individual, es una idea de perdurabilidad de la especie como colectivo. ¿Se entiende esto? O sea, el objeto no es que cada individuo per se tenga que cumplir con esta ley, sino que el colectivo de esa especie cumpla con esta ley. Esto es especialmente significativo o importante en los animales o en los seres vivientes un poco más complejos. Nosotros pertenecemos a este grupo. Digamos, estamos entre los mamíferos y entre los mamíferos más complejos que hemos generado para nuestra vida cotidiana unos ciertos esquemas de funcionamiento, de relación, que no vamos a analizar todos aquí, digamos, obviamente, pero que los hemos estudiado por la sociología, la antropología, etcétera, que es la cultura que generamos para poder ayudarnos a vivir. Pero ¿para qué vivimos? ¿Para qué nos ayudaríamos? Bueno, una de las cosas que hemos dicho básicas es para perdurar, para tener crías, para poder tener hijos, hijas, que a su vez tengan otros. Más allá de que no hay la ley no obliga a que cada miembro del grupo se reproduzca, pero sí la ley obliga a que el grupo cuide a las crías que tenga el grupo. Quiere decir que está previsto de que algunos del grupo no se reproduzcan. Es llamativo, pero entre los mamíferos aproximadamente un 10%, entre un 10 y un 20%, depende de la especie, no se reproducen, porque tienen conductas o asexuadas, o conductas homosexuales, o conductas diversas que hacen que
no tengan una individualidad reproductiva, pero sí son funcionales al grupo, porque quienes no se reproducen y no tienen sus propios hijos, ayudan, colaboran a que el grupo críe a los hijos que tienen otros. Por lo tanto, el objeto no es del individuo, el objeto es del colectivo. Esto significa que, a mi juicio, a juicio de otros, los hijos no son hijos propios, son hijos del colectivo, son hijos de todos. Más allá que algunos los concibieron y los parieron, la crianza y el cuidado de esos hijos y de esa generación es de todo el colectivo. Esto tiene para mí profundas implicancias, no solo biológicas, sino para nosotros implicancias sociales, que deberían, digamos, difundirse. Nuestro éxito como especie es que podamos entre todos criar bien a la próxima generación, ¿sí? Sea que tengamos 12 hijos o no tengamos ningún hijo, no importa quién los parió, quién los concibió. Al grupo le importa la crianza. Y esto es así desde tiempos, desde inmemoriales, desde siempre. Este objeto nunca se descontinuó, a menos que la especie haya perecido por otro motivo. Seguramente uno de los principales motivos, o un motivo del fracaso de una especie, es cuando no pudo criar exitosamente a su cría, a sus hijos. No pudo generar digamos, una generación nueva, a su vez exitosa. A veces puede haber habido causas externas, sin duda, pero digamos, es un objeto importante del colectivo humano, es generar grupos, digamos, de humanos que a su vez puedan continuar con la especie, simple. Y así generamos todo tipo de cosas, desde el lenguaje, que muchos dicen que el lenguaje fue inventado por los niños, eso es otro tema, pero digamos, está también postulado y estudiado. Los niños puestos en situaciones de aislamiento, incluso sin compartir ningún idioma con ningún adulto, hay experiencias a veces un poco dramáticas que existen, reales, no provocadas, sino casuales, después de guerras, etc., que los niños generan lenguaje, aunque no hayan escuchado nunca hablar a ningún adulto. Bueno, aparte de esto, digamos, los niños son importantes para toda la humanidad, porque el objeto de toda nuestra economía, de todos nuestros sistemas de defensa, de todos nuestros sistemas políticos y sociales, etcétera, etcétera, todo lo que hemos generado, los rascacielos, los cohetes a la luna, todo eso, si no tuviéramos en el fondo de todo el objeto de desear que nuestros hijos nos pervivan en un mundo mejor, cada cual sabrá para qué significa mejor, pero es así, no tendría sentido. ¿Para qué proyectar cosas si uno sabe que la vida de uno es finita? Digamos. Y si uno no tiene hijos propios, insisto, lo que haga probablemente de últimas tenga que ver con colaborar a criar al hijo ajeno, porque ese es el objeto que tenemos todos. Entonces, esto como primera cosa. Segunda cosa, la soberanía alimentaria, ¿cuándo empieza? Bueno, a mi juicio, y el juicio de muchos, empieza con la lactancia materna. ¿Pero esto qué tiene que ver? Sí, la lactancia materna. Y creo que un poco antes empieza ya con la soberanía del propio cuerpo. ¿Que quién la instaura? Básicamente la instaura la mujer. Es la mujer, y ha sido siempre, y lo es, como si fuese el territorio. Es el territorio, es lo potencialmente fértil. Es en ella
que se reproduce la humanidad. Si el objeto de la humanidad es criar generaciones nuevas, ¿de dónde plantamos esa semilla? La tierra fértil es la mujer. Y no por nada, digamos, ha sido así míticamente. Esto va más allá de que no necesariamente todas las mujeres desean o pueden o quieren tener hijos, y se entiende, digamos. Pero sí, y todavía estamos, digamos, sujetos a esta realidad. Digamos, las mujeres son, entre comillas, necesarias para este objeto último de la especie. Y esto implica montones de cosas, ¿no? Bueno, no es el momento aquí de discutir, y esto es para otros momentos, discutir acerca de lo que implica esto. Pero creo que la soberanía del cuerpo de la mujer es también algo básico. Partimos de ahí. Una mujer soberana, dueña de su cuerpo, quien si no, si ella misma, es quien decide ser fértil y decide proseguir y poner su cuerpo en función de esto, ¿no? De reproducirse. Si no hubiera mujeres dispuestas a hacerlo, o si de pronto, como ocurre en algunos mitos griegos, la mujer, por ver la mala evolución o las malas conductas del hombre, especialmente, decide ser soberana de su cuerpo y negarse a tener hijos, de tener relaciones sexuales incluso. Bueno, sí, esto está como muy, muy metido en nuestra cultura. Debemos respetar, primeramente, la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Pero una vez que una mujer ha decidido ser fértil y tener un hijo, su objeto primario, ¿cuál sería? Y bueno, que su hijo se críe saludablemente. Y esto no es algo etéreo, digamos, abstracto. Esto se condensa en algo concreto, material. ¿Qué es lo material? Es la comida. ¿Cómo se alimenta esa mujer? ¿Cómo va a alimentar a ese ser que decidió tener dentro para parirlo un día? Bueno, el alimento. Y también hay muchas implicancias, incluso míticas, acerca de lo que es el alimento de la mujer embarazada. Para que sea más fértil o para que su hijo sea más saludable, más fuerte. Haciendo un parangón con los vegetales, que son otros seres vivos. No va en desmedro para nada de la dignidad de nuestra, el ser humano, que hagamos metáforas con otras especies. Para nada. Digamos, la dignidad de una planta es tan válida o valiosa como la dignidad de un humano, ¿no? Entonces, alimentarse bien para la mujer embarazada es importantísimo, no para esa mujer embarazada, es importantísimo para la especie. Y después nace el bebé. ¿Y qué le damos? Otra vez nos planteamos la soberanía sobre el propio cuerpo. Comenzamos alimentándolo a teta, a pecho. ¿De qué dispone la mujer para alimentar a esa cría? ¿De qué dispuso durante millones de años los mamíferos, de los que pertenecemos innegablemente? Por más que inventemos cualquier cohete, seguiremos siendo mamíferos. Bueno, es el pecho, es la lactancia materna. Esa glándula o esas glándulas que producen leche específica para cada tipo de animal. Si somos animales. Así que voy a tratarnos de animales, porque lo somos. Entonces ahora me voy a concentrar a hablar de la lactancia materna. La lactancia materna parecería de perogrullo, es el alimento natural para el ser humano que nace. Pero si bien es natural, también es natural en el ser humano las dificultades en la crianza. A ver, ¿a qué quiero decir con esto?
Nuestra característica como especie, también esto tomado de muchos antropólogos, es que tenemos serias dificultades en la crianza. Como ustedes habrán visto, y la mayor parte son personas que viven muy en conexión y activa observación de la naturaleza, eh, los mamíferos, cuando paren sus crías, las paren en condiciones de desarrollo madurativo mucho más adelantadas que la nuestra. Digamos, un gato pare crías que al menos gatean y se arrastran y llegan al pecho por sí mismos. Los perros lo mismo, ni hablemos de un potrillo o una cría de vaca, de cabra, eh, de elefante, que nacen y se ponen de pie, se paran directamente. Para que el ser humano gatee necesita 9 meses. Para que nos paremos necesitamos 1 año. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que nacemos, comparado con otros mamíferos, precozmente. Sí, podríamos decir que la especie humana es una especie que necesita nacer prematuramente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros nos fuimos poniendo de pie. Somos mamíferos los únicos que andamos parados sobre nuestros pies todo el tiempo a partir de cierta edad. Otros mamíferos pueden por momentos estar erguidos, parados, pero los canguros lo han resuelto de otra forma. Ellos tienen su cría cuando son embriones, y el embrión es el que se va a la bolsa y el desarrollo sigue en la bolsa. Pero eso evita que tenga que salir un canguro demasiado grande por la pelvis de la mamá. Porque el tema es este: la pelvis, ¿sí? La pelvis, que es por donde pasa el bebé, el feto de cualquier mamífero, en una vaca, en una yegua que está parada en 4 patas, la pelvis, ¿sí?, no soporta el peso de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces la pelvis puede ser grande. Y el bebé entonces puede crecer mucho, tener una cabeza desarrollada, con un cerebro desarrollado, y pasar por el canal de parto porque es amplio. No hay problema, porque no tiene que sujetar nada. Ahora imagínense que yo pongo a una vaca de pie, con una pelvis tan grande, que tiene que soportar decenas o cientos de kilos de órganos pesando sobre esa pelvis, que es un agujero, digamos, entre huesos. Y seguirían los órganos por allí, caerían. Entonces, el dilema de poner la pelvis en esta posición es que la gravedad hace que pesen los órganos. Y también pese un feto, si hubiese allí. Entonces, ¿cómo se sujeta eso? Difícil. Por lo tanto, la pelvis se fue estrechando. Y la pelvis humana es, digamos, lo más estrecha posible. El orificio de la pelvis humana permite el paso, pero con una exactitud milimétrica, del cráneo de un bebé, ¿sí?, que tenga aproximadamente 10 centímetros de diámetro. ¿Sí? Es una tarea dificilísima, porque para que la mujer pueda estar de pie y pueda sostener todos sus órganos, la pelvis tiene que ser estrecha. Pero a su vez, para parir un bebé, esta cría que nosotros decimos, no puede ser tampoco tan estrecha porque no pasa. Pero tampoco puede ser demasiado grande porque si no caerían todos los órganos. Entonces el tamaño que se encontró más adecuado es de 10 centímetros de diámetro. Y la cabecita de un feto que tenga
aproximadamente 10 centímetros de diámetro, es a la que se llega después de 9 meses, 9 lunas de embarazo, desde el momento de la concepción en el ser humano. Imagínense ustedes, si tuviéramos que nacer apto para gatear, el tamaño que tiene la cabeza de un bebé de 9 meses no pasaría por la pelvis, no pasa, imposible. Ni hablar si pretendiéramos nacer parados y caminando como un potrillo, imposible. Esa cabeza no pasa por ninguna pelvis humana. Entonces el negocio con la naturaleza fue que nos permitiera poner de pie, que tuviésemos una pelvis que pudiera sujetar los órganos, que fuera lo más estrecha posible, a cambio de tener una cría inmadura que iban a ser sin poder gatear, que de haber nacido madurativamente como un gato debería haber nacido a los 9 meses posteriores, o sea, quiere decir con 18 meses de embarazo, y ni hablar si hubiéramos pretendido nacer parados y caminando como un potrillo, porque habría que haber tenido un embarazo de 1 año y 9 meses. ¿Se entiende lo que digo? Inconcebible. Quiere decir que nacemos precozmente. Somos todos prematuros. Todos somos prematuros. Algunos son mucho más prematuros y generan ciertos problemas, pero fíjense que nacemos en un momento exacto. Y en esas 40 semanas, después de 38 en adelante, que es el punto justo en que nuestra cabecita pasa por allí, nacemos desvalidos. Sí, la verdad, muy desvalidos. Lo más potente que tenemos es el llanto, es el grito, que es uno de los gritos y sonidos más potentes que se conocen en la naturaleza por kilo de peso. Somos el animal que cuando nace puede emitir un sonido en decibeles por kilo de peso, que es de los más potentes que se conocen en la naturaleza. ¿Sí? Qué llamativo. Pero es así. Estamos preparados para hacer llamar la atención de quienes nos rodean, porque la única defensa que tiene un bebé cuando nace es lograr la atención de quienes lo rodean. Entonces, las madres más aptas fueron aquellas que pudieron prestar más atención a ese bebé desvalido. Y esa atención significa, resumidamente, muchas noches sin dormir, estar desvelado, temer de que se le tapen las narices cuando toma la teta, temer que se ahogue con los mocos, temer que se ahogue con la regurgitación. Sí, todo eso, y todo eso es natural, temerlo. Porque es verdad, se puede ahogar, sí es verdad. Es verdad que la nariz nuestra dificulta mamar, porque el pecho tapa las fosas nasales. Entonces la madre humana está obligada a observar a su bebé y a estar mirándolo casi permanentemente para poder acomodarlo al pecho, cosa que no hace ningún otro mamífero. Y ese mirar permanentemente, este cuidar permanentemente, este temer permanentemente que la cría tenga un problema, y esa atención desmedida que tiene una madre y su grupo hacia esa cría, genera una relación única que no existe en ninguna otra especie. Digamos que, como digo yo a veces, tantas noches sin dormir dan nacimiento al amor, porque ¿cómo uno soportaría un ser que no te permite dormir, que no te permite dejar de estar preocupado día tras día, hora tras hora? Un ser que te genera tanta ansiedad, tantas dudas, tanto compromiso, si no fuera porque tenemos algo que se llama amor que se genera hacia esa persona, hacia ese ser que estamos cuidando. Y esto no solo lo genera en quien lo parió, o el compañero, o la familia, lo genera también en la comunidad. Los bebés despiertan sensaciones de amor en la mayoría de las personas, y esto está comprobado de distintas formas. Genera secreción de oxitocina y de hormonas que tienen que ver con el afecto y la fijación de recuerdos, y una cantidad de conductas en todas las personas que perciben un bebé. Eso que nos conmueve como la ternura tiene que ver con
un impulso humano, profundamente humano. Digamos que no es algo etéreo, no, el amor sirve, es útil, porque nos hace, entre otras cosas, querer muchísimo a esas personas que no nos dejan dormir por mucho tiempo. Pero así se genera el amor, digamos. Si fuera fácil, quizá no existiría. Y eso también se transmite a otras de nuestras relaciones. El ser humano está preparado para enfrentar complejidades. Porque nacemos en una complejidad. Porque para criar un hijo hay que poder tener ganas de enfrentar complejidades. Y discúlpenme si me emociono, pero bueno, es así. Entonces, lo cortés no quita lo valiente, y creo que por ahí emocionarse no quita, la emoción no quita el razonamiento, para nada. Así como, digamos, el amor y el sentimiento, el afecto es lo que mueve nuestras conductas, no es una conducta aparte, no es que uno por un lado va con lo racional, con lo productivo, lo útil, y por otro lado están los molestos afectos, los molestos sentimientos, el amor, el temor, el miedo. No, para nada. Esto es motor de esto otro, o están imbricados. Y insisto, todo esto está preparado para que logremos el éxito en nuestra principal tarea como especie, que es criar la próxima generación. Así que bueno, dar el pecho es algo muy serio. Resumidamente, les voy a decir que estamos en una campaña internacional para poder reivindicar la importancia que tiene dar el pecho materno, dar pecho a nuestros bebés. Porque, entre otras cosas que tienen que ver con esto de la soberanía alimentaria, no por nada, en los años 70, cuando comenzó la Revolución Verde, al mismo tiempo que comenzó la Revolución Verde, uno de las industrias alimentarias que vio que tenía su gran oportunidad es la industria láctea. Claro, imagínense ustedes, millones de niños naciendo por todo el mundo, tomando leche materna, que escapaba al control del capitalismo alimentario durante un tiempo prolongado, por lo menos. Nosotros encima decíamos que durante 2 años se había que darle pecho, y durante 6 meses en forma exclusiva. Fíjense cuántos litros de leche la industria alimentaria estaba dejando en manos soberanas de una madre, de millones de madres. Demasiado negocio perdido. Había que hacer algo. Claro, ¿cómo se hace para prohibir a la madre amamantar? No se puede prohibir. Pero sí se puede fomentar que crean que la leche de vaca, que es la que se producía en cantidades masivas y se produce todavía, era óptima o mejor que la propia. Entonces, durante años en el mundo hubo campañas expresas de empresas como Nestlé, por ejemplo, y otras, que produjeron millones de toneladas de leche en polvo, obvio, porque es la que se puede distribuir más fácilmente, que se le daba a las madres a la salida de las maternidades. Y acá entiendo cuando muchas se opusieron incluso al parto institucionalizado, porque el parto institucionalizado no era tanto el negocio del parto, sino de que la madre saliera controlada con un tarro de leche de un lugar, de una clínica o de un hospital. Digamos, se difundió la idea, que rápidamente cundió, de que siendo que todo progreso industrial y tecnológico era bueno en todas las áreas, obviamente que es mejor una papa en bolsa, ¿sí?, de papel de aluminio, que una papa natural. Por lo tanto, también en la misma ecuación,
la leche que sale así nomás de un pecho de mujer tiene que ser algo ordinario, en cambio puesto en una lata brillante, con hermosas etiquetas, debe ser mejor. Aparte de toda una lista de qué productos tiene adentro, ¿no? Como grasas, azúcares, vitaminas, etcétera, etcétera. En cambio esto que sale de la teta, qué sé yo, es una cosa blanca, digamos. Eso, unido a una pseudo difusión de que la liberación de la mujer pasaba también por liberarse del pecho, hace que coincida en una especie de bomba magnífica que sirvió a los intereses de las empresas lecheras del mundo, que pudieron vender e introducir millones y millones y millones de toneladas de leche en polvo, entre ricos y pobres. Y se generó la idea, incluso, y esto fue muy bien pensado, de que como la leche, hasta ese momento, digamos, se podía disponer de leche de tu madre hasta que tu madre te amamantase. Pero después de cierta época, la única leche disponible era tomar leche de vaca. O leche de algún otro animal, pero mayoritariamente de vaca. Pero la vaca no produce leche todo el año, ni en cantidades. Además, no es un alimento muy seguro para conservar, etc. Hay que procesarlo, pero como leche fresca es difícil. Ahora, la industria tenía disponible una cantidad de tecnologías para hacer que esa leche durara más tiempo. Ni hablar de la leche en polvo. Entonces, para hacerla corta, durante esos años, entre los 70, entre los años 70 hasta los 80, el éxito de las campañas para promover la lactancia artificial con sucedáneos de leche de madre fue impresionante. En algunos lugares las mujeres, solamente el 30% de las mujeres a los 3 meses estaban dando pecho. El 70% no. Usaban alguna leche en polvo, leche líquida para alimentarlos. A nosotros como pediatras nos enseñaban como algo básico cómo se preparaban las fórmulas, qué cantidad de leche en polvo, qué cantidad de agua, cuánto de azúcar, cuánto de esto y aquello. Y si bien se decía que la leche materna era importante, era muy importante saber cómo preparar la leche en polvo. Era fundamental. Eso generó terribles consecuencias. Primera consecuencia, durante siglos y siglos las mujeres se transmitían unas a otras, generación tras generación, sea que hayan parido o no, se transmitían los conocimientos acerca de las técnicas de amamantamiento, porque tiene técnicas, no es así nomás. Los cuidados, las atenciones, la cultura alrededor de la lactancia era algo que se transmitía de mujer a mujer, dentro de las familias o por matronas, etc. También es cierto que no todas las mujeres amamantaban. Culturalmente, no necesariamente la que parió el hijo amamantaba. Primero porque había mucha mortalidad materna en los partos. Había mujeres que amamantaban niños paridos por otras mujeres, amas de leche. Las había afectivas y espontáneas en las comunidades, y todavía las hay, pero también había matronas, amas de leche, pagas. Esto hubo siempre. Y en general las personas de sociedad de alto nivel adquisitivo, en muchos lugares y en muchas épocas, contrataban amas de leche para amamantar a sus hijos. Y está registrado, digamos, la mortalidad altísima que tenían cuando esos niños no eran alimentados a leche de mujer, sino con leche de vaca. Les hacía mal, los mataba. Era todo un trabajo ser ama de leche. Bueno, pero esto es otro tema muy interesante, pero el que las mujeres tengan dificultades para dar el pecho es así, es parte de la humanidad. Y el que haya otras mujeres dispuestas a ayudar a mujeres a dar el pecho también es parte de la historia humana.
y es muy importante como parte de la cultura humana esta transmisión. Durante los años 70 se cortó. Esta transmisión se cortó. Las mujeres salían de las clínicas sin haber puesto su bebé al pecho y con la lata y con la mamadera. Esto es un ataque directo a la soberanía alimentaria, pero brutal. A la vez que la soberanía alimentaria era arrasada con la revolución verde y con los transgénicos que empezaban y con los fertilizantes y agroquímicos, al mismo tiempo se avanzó sobre la soberanía alimentaria inicial, que es la de la lactancia materna. Qué casualidad. Y los pediatras pasamos a ser las matronas de esta época. Parece mentira, sí, pero las enfermeras, pediatras, empezamos a educarnos y aprender y a estudiar para poder ocupar el lugar que ocupaban las matronas antes, ocupaban las mujeres en general antes. Y tuvimos que aprender mucho y tenemos que aprender mucho sobre la lactancia materna, porque hay que ayudar a que las mujeres retomen esto como un acto, digamos, de empoderamiento, en medio de contextos que no lo facilitan, ¿sí? Entonces, hoy hemos mejorado el porcentaje de amamantamiento que tenemos en la comunidad. Yo no voy a decirles, o sí les voy a decir, pero ustedes lo deben saber, las implicancias que tiene la leche materna comparada con cualquier otra leche, ¿sí? Pero digamos, yo quería transmitirles este concepto básico que tiene que ver con que la soberanía, a mi juicio inicial, es la soberanía que tiene la mujer sobre su cuerpo, la soberanía que tiene luego en alimentar a su hijo con su leche, y que podamos tener como sociedad que defender la soberanía de la mujer sobre su cuerpo y defender la soberanía de esa díada madre-hijo, son como los cimientos de la humanidad, por decirlo así. No hay otra. En otros términos es como defender la tierra. Cuando uno habla de soberanía y cuando uno habla de salud, de alimentaria, de seguridad alimentaria, no está hablando de cosas abstractas, etéreas, digamos del lado de los afectos. Está hablando de algo de la realidad. Y esa realidad está inscripta en nuestros cuerpos. Nos haya tocado tener óvulos o tener espermatozoides, querer usarlos para reproducirnos o no, lo que fuera, pero son nuestros cuerpos los que están aquí ahora, aquí, en este mundo, y el objeto de estos cuerpos es tener la suficiente esperanza para generar cuerpos nuevos. Si no, se termina todo. Si decidiéramos todos juntos decir basta. Creo que en el fondo de todos estamos impulsados por una gran esperanza. Entonces, digamos, defender la soberanía alimentaria es algo esencial. En el próximo videito les voy a hacer un repaso un poco más específico acerca de qué significa alimentarnos, a juicio de muchos, de manera soberana. ¿Y qué implicancias tiene el alimentar a un niño de manera soberana y sana? Bueno, por ahora creo que espero no haberlos aburrido. Así que bueno, me despido y después les voy a quiero mostrarles mis libros y qué cosa de ellos me parece interesante que ustedes puedan conocer.